Mi nombre es Santiago Salcedo y esta es la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3 versículos del 6 al 9. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Somos el edificio de Dios. Gracias, Santiago. Toma tu lugar. ¿Cómo están, Costa Road en español? Soy el pastor David Rangel y es un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes que están aquí presentes. Muy contento de tener a nuestros pequeños por acá. ¿Cómo estamos, pequeños? Gusto verles por acá. También un gran saludo a cada uno de aquellos que se encuentran en este momento viéndonos por redes sociales, donde quiera que ustedes estén. Gracias por ser parte de Costa Road en línea y ser parte de este servicio el día de hoy. Como pueden ver, vamos a tener a nuestros pequeños participando durante el servicio y un gusto poder tener a Camila, a Santiago participando. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso a ellos? Cuando me mudé de Monterrey, México a Dallas, Texas, allá en el año 2005, yo pensé que iba a venir por 5 meses. Ya llevo 20 años aquí. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado eso? Que decían, vamos de viaje nada más, de vacaciones, 2 semanitas y ya llevamos acá ya los 2 años, ¿verdad? Pero nos sucede que así nos pasa. Yo llegué aquí en el 2005 y una familia, una pareja de americanos me recibió. Muy cariñosos, muy amorosos, muy hospitalarios, esta pareja de americanos, George y Shirley. Y cuando me recibieron, me permitieron vivir en la casa de ellos por aproximadamente 3-4 meses. Cada vez que ellos salían de viaje, me pedían que yo les regara sus plantas. Su yarda trasera estaba era un jardín muy hermoso, llena de plantas de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes olores, de diferentes diseños. Y yo era el encargado de poder regarlas cuando ellos estaban fuera. El asunto es que ellos realmente no hablaban español y yo no hablaba inglés. Entonces yo tenía que entender que había plantas que iban a requerir menos agua que otras. Los que plantan y los que saben de jardinería y de plantas y flores y todo eso saben que dependiendo de la planta es que tanta agua se le pone. Con mi inglés muy pero extremadamente limitado, estamos hablando del 2005. Del 2005, mi único vocabulario era alrededor de what time is it? ¿Qué hora es? And where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? Y eso era todo. Tuve que entender entonces cuáles eran esas plantas. Al final lo que pasaba es que en varias ocasiones yo terminaba poniéndole más agua de lo normal a las plantas que realmente necesitarían poquita agua, y esas plantas terminaban ahogándose. Eventualmente aprendí cuáles eran esas plantas que no necesitaban tanta agua. Y todo salió bien. Todo ya al final ya las plantas se permanecían bien. Lo que quiero decir con esto es que hay en ocasiones, para que una planta se mantenga viva y en crecimiento, definitivamente va a requerir un lugar, pero también va a requerir de colaboración en muchas ocasiones. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está hablando a los corintios en el pasaje que apenas nosotros acabamos de leer. Y es de lo que precisamente quiero hablar con ustedes el día de hoy, bajo este sermón titulado Un lugar para crecer. Así que si estamos listos para este mensaje, alguien diga fuertemente amén. Entonces, Corintios, I like that, me gustó ese amén de los niños. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 3, encontramos que el apóstol Pablo usa este término de agricultura, esta imagen de agrícola para hablar de plantar.
porque él quería, a través de esta imagen agrícola de plantar, que los corintios, la iglesia de Corinto, pudiera crecer espiritualmente. Y utiliza este vocabulario. Y él dice: yo, Pablo, planté. Una de las cosas que sabemos de Pablo es que él era apóstol. Y un apóstol, entre algunas de las cosas que hacían, era que ellos se encargaban de llevar el evangelio a lugares en donde todavía el evangelio no se había escuchado. Esa era su preocupación: hablarles de Cristo a la gente que no conocía de Cristo. Pero parte de ese trabajo y de ese esfuerzo es que entonces saliera de ahí una nueva iglesia, que plantaran una iglesia como producto de eso. Los corintios, o la iglesia de Corinto, fue producto precisamente de ese esfuerzo del apóstol Pablo. Él estuvo con ellos por aproximadamente 1 año y 6 meses, plantando la fe en ellos, introduciendo la fe de Jesucristo en ellos. Sin embargo, el trabajo no termina ahí, porque después encontramos en 1 de Corintios capítulo 3 que introduce a otro personaje e introduce otro término agrícola, que es regar. Y él dice: yo planté, Apolos regó. Y Apolos era entonces un académico judío, una persona que conocía mucho de las escrituras. Cuando el apóstol Pablo se va de Corinto, Apolos llega y empieza él a continuar la obra que el apóstol Pablo había iniciado, regando fe en esta comunidad. Regando quiere decir entonces nutriendo la fe de ellos, instruyendo fe en ellos, enseñando, motivando, animando que la fe de los corintios creciera. ¿Estamos aquí? Entonces, encontramos en este pasaje de 1 de Corintios capítulo 3 que tanto Pablo como Apolos fueron colaboradores para que entonces los corintios se convirtieran en ese lugar en donde entonces Dios produjera un crecimiento en ellos, crecimiento que se viera a través de un fruto. Esto es muy similar a lo que Jesús dijo sobre la vid allá en Juan capítulo 15 versículo 5, cuando Jesús dijo lo siguiente. Leámoslo todos juntos. ¿Listos? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto fruto? ¿Cuánto? Mucho fruto. O sea que Jesús le está diciendo: si tú permaneces en mí, el tipo de fruto, la cantidad de fruto que debes de producir no es poco, sino debe de ser mucho. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos en esta comunidad de fe que había un campo de cultivo, los corintios. Pero también había un Pablo, que era el que plantaba esas semillas de fe, iniciando a los corintios en la fe de Jesucristo. Pero no solamente había un campo de cultivo y semillas, sino había un Apolos que se encargó de regar fe en los corintios, para que entonces Dios produjera en ellos crecimiento. Costa Road, en el discipulado, en el desarrollo de fe, en la formación de fe, en el crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual no ocurre en separación, sino a través de colaboración. Déjeme, se lo explico de otra manera. En el crecimiento espiritual, no se da yo estando aislado o estando yo solo, metiéndome únicamente 24/7 y totalmente separado, sino el crecimiento espiritual se da en comunidad, se da en colaboración entre gente, y entre esa gente con Dios. Por eso Pablo y Apolos
fueron muy importantes en la iglesia del Nuevo Testamento, específicamente con los corintios, pero creo que también el día de hoy es tan importante que haya un Pablo y un Apolos entre nosotros. Importantísimo. Yo no le estoy hablando de este amigo o de esta amiga que en lugar de acercarte a Jesucristo te está empujando fuera de Jesucristo. Hello. Que todo el mundo lo tenemos. Estoy hablando, ya se están empezando a apuntar entre ustedes. No. Espero que no estemos entre nosotros. No, lo que estoy hablando es que necesitamos esa persona con la que yo pueda colaborar y que me lleve a poder crecer en mi vida espiritual. Entonces, ¿quién ha sido ese Pablo o ese Apolos en nuestra historia de fe? Tome un segundo, no importa si eres un niño o si eres un adolescente o si eres un adulto. ¿Quién ha sido para mí un Apolos, un Pablo que me ha enseñado del Señor, que me ha ayudado a crecer en mi vida espiritual, que ha invertido en mi crecimiento espiritual? ¿Quién ha sido? No me respondas, pero solamente piensa, ¿qué nombre se me viene a la mente? ¿Quién ha invertido en mi fe? ¿Quién me ha impactado porque dedica tiempo para enseñarme del Evangelio? Si yo tendría que responder esta pregunta, definitivamente tendría que hablar de mis padres, quienes me instruyeron en la fe desde muy pequeño. Me corría en múltiples ocasiones que cuando se metía el sol allá en Monterrey, el calor de Monterrey es un calor en el verano tipo Dallas, Texas, en julio, caliente. Un calor fuerte. La diferencia es que allá no tenemos aire acondicionado en aquellos años. Pero se acababa el sol, se metía el sol e inmediatamente yo corría, agarraba la pelota de fútbol y me salía de la casa para ir al parque. En varias ocasiones papá, mamá nos decían, hey, tenemos tiempo de oración. En muchas ocasiones íbamos a la casa del abuelo, supuestamente para tener un tiempo de oración. Mire, el abuelo no era predicador, pero tornaba los tiempos de oración en todo un servicio de oración, como de más de una hora. Pero recuerdo en muchas ocasiones en la sala de la casa tener conversaciones con papá y mamá sobre la fe. Recuerdo y tengo tan clara la mente las veces en que el abuelo estaba tan ocupado en las cosas de la iglesia. Él era el encargado que dirigía los himnos en todos los servicios. A mis dos abuelas involucradas en estudios bíblicos, sirviendo. Entonces yo iba a la casa, escúchame bien, yo iba a la casa y era Dios. Iba con los abuelos, era Dios. Iba con los tíos, era Dios. Iba con las tías, era Dios. ¿Te das cuenta? Es increíble que entonces yo iba con los tías o con los tíos, eran pastores de diferentes lados, sin saber ellos, estaban colaborando para impactar la vida de un alto, guapo pastor. Acá tengo. Para los que no saben, ella es mi esposa. La que me echa siempre porras. Solo para que no vaya a decir, hey, ¿quién fue esa mujer que le voy a decir a la esposa? No, es la esposa, es mi esposa, ¿okay? Todos ellos colaborando para invertir en mi fe. Me voy fuera entonces del círculo familiar. Y entonces tengo que hablar de mi círculo congregacional. Porque había ocasiones en que yo decía, ay, acabamos de llegar anoche, esto es un domingo, de una fiesta familiar, y luego papá, mamá quiere que vayamos a la iglesia, y a veces estábamos nosotros cansados, lo que queríamos era dormir, lo que queríamos era no hacer nada, jugar soccer. Yo no tenía derecho, yo les decía a veces a ustedes que si yo quería jugar fútbol, papá lo primero que me preguntaba es, ¿eso va a influir en el domingo para ir a la iglesia? Y si decía que sí, papá me decía, busca otro equipo, porque el domingo es del Señor. Entonces todo esto venía a influir en mí. Cuando iba yo a la iglesia, entonces recuerdo diferentes maestras de escuela dominical cuando yo era niño, de joven.
Recuerdo muy bien a todos esos directores de jóvenes, voluntarios de jóvenes que me ayudaban, que me motivaban en campamentos, en viajes misioneros de jóvenes. Cuando me convertí en joven adulto, por ahí como a los 22 años más o menos, esto fue hace 10 años atrás. Mi pastor de jóvenes, de joven adulto, de ministerio de jóvenes adultos, invirtiendo en mí. Recuerdo una conversación tan incómoda que tuvo conmigo sobre el noviazgo. ¿Qué significa tener un noviazgo en Dios y Dios siendo parte del noviazgo? Todas estas conversaciones, aún en el círculo congregacional, influyeron en mí. Todo esto. De tal manera que entonces tener este tipo de personas alrededor de tu vida, eso es tan importante. Ahora como pastor, uno podría decir, bueno, ya me gradué del seminario, yo no necesito crecer en mi vida espiritual, pero todavía hasta el día de hoy, Costa Road, todavía yo tengo a mi Apolos y a mi Pablo. Tengo una persona que se convierte como una compañía de oración. Ayer estuve con esta persona, una vez al mes tenemos este tiempo de oración, esta persona y yo. Tengo un mentor también con quien hablo sobre fe, sobre ministerio. Todo hasta el día de hoy, porque el discipulado no termina cuando uno llega a un título, cuando uno llega a una edad, cuando uno llega a no faltar por todo un mes a la iglesia. No, el discipulado continúa, no para. Por eso los Apolos y los Pablos son tan importantes en nuestra vida, tan importantes. Por eso me gustaría que reflexionáramos quién es ese Apolos, quién es ese Pablo en mi historia de fe. Que ellos son claves en nuestro caminar con Cristo. E inclusive ellos son clave para que nuestro crecimiento espiritual se dé el día de hoy. Y quizás el día de hoy para algunos padres tienen la dificultad de decir, ok, ¿cómo enseño la fe en casa? ¿Alguna vez ustedes han tenido esa dificultad que dice, quiero hablarle de Dios a mis hijos? Quiero orar con ellos, quiero orar con ellos, quiero enseñarles de la Biblia, pero es que no sé, ¿alguno de ustedes les ha pasado eso? ¿Ah? Y te sientes como tan, no sé, es como si te sintieras tan impotente, no sabes qué hacer, porque tú quieres hacerlo, pero no sabes cómo. Dices, yo no fui a un seminario bíblico, yo no soy pastor, yo no soy líder de escuela dominical, yo no sé cómo enseñar fe en la casa. Tú quieres decirle a tu hijo, ok, a ver, vamos a orar. Y de repente se nos viene la mente en blanco. ¿Qué oro? ¿Cómo le hablo? O vienen nuestros pequeños y dicen, hey papá, ¿qué piensas de Dios? Y se nos pone la mente en blanco. Abuelos, ¿hay abuelos aquí en el auditorio? ¿Sí? Sí, hay varios abuelos. Ustedes no saben el impacto tan grande que provocan abuelos en la fe de uno. Porque yo soy un testimonio de cómo los abuelos impactaron mi fe sin necesariamente hablar, sino yo simplemente viendo cómo son. Ellos eran una demostración del amor, la compasión de Dios. Y el solamente hecho de yo verlos, ver su fidelidad yendo a la iglesia, sirviendo, para mí eso, creciendo, era un gran testimonio. Así que abuelos, ustedes no tienen la más mínima idea del impacto que ustedes hacen en la fe de sus hijos hasta el día de hoy. Porque de eso se trata, que podamos apoyarnos en la fe. Yo no sé si alguno de ustedes entonces se siente que está en una etapa en su vida en la que dice, quiero enseñarle, quiero plantar semillas en mi hijo, pero no sé cómo, y me siento solo o me siento sola. Bueno, yo espero que no te sientas así, porque el ministerio de discipulado de Costa Road quiere entonces colaborar contigo para regar fe en tus hijos y que entonces podamos confiar que Dios dé el crecimiento en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Si nosotros somos los que como ministerio estamos plantando fe en ti y alguien más está regando, excelente, porque esa colaboración crea un espacio para que entonces Dios entre y comience
a crear un crecimiento en nosotros. Pastor Corey estaba hablando la semana pasada en los servicios de inglés sobre el hecho de que nosotros somos tierra y que Dios es el jardinero de jardineros. Y Él mete sus manos en la tierra, se ensucia con nosotros y trabaja dentro de nosotros y cambia cosas dentro de nosotros. Porque lo que sabemos es que en el jardín de la fe, gente planta, gente riega, pero solo Dios da el crecimiento. Amén. Déjenme lo explico de esta manera, porque el discipulado, el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual, este es un trabajo colaborativo entre personas. A veces yo planto, a veces yo riego, otras veces alguien más planta, alguien más riega, pero al final Dios es el que mete mano y hace que crezcamos en el evangelio y en las cosas del Señor. Esto quiere decir que entonces el discipulado y el crecimiento espiritual no es información, sino transformación. Déjenme lo digo de vuelta. El discipulado no es información, sino transformación. Quiere decir que entre más pasajes de la Biblia yo lea, entonces es más material que el Señor usa para entonces transformar nuestra vida. Entre más estudios bíblicos yo tome, entre más libros cristianos yo lea, entre más cante canciones cristianas, es más información que entonces Dios toma, mete sus manos, se ensucia y las utiliza para trabajar dentro de nosotros, transformándonos para ser la persona que no somos el día de hoy y que no fuimos ayer. Entonces el crecimiento de ese trabajo es fruto en donde demostramos a Jesús. Sígame acá, porque aquí es donde viene lo interesante. El crecimiento de nuestro discipulado, el crecimiento espiritual, es un fruto que se demuestra mostrando a Jesús. Es decir, nuestras acciones demuestran a Jesús, nuestras actitudes demuestran a Jesús, nuestra generosidad demuestra a Jesús, la manera en que tratamos a los demás demuestra a Jesús, lo que hacemos demuestra a Jesús, cómo servimos a los demás demuestra a Jesús. De tal manera que el discipulado no ocurre únicamente dentro de esta iglesia, dentro de estas 4 paredes, sino el discipulado también se refleja fuera de este lugar, en las 635 y las 75. Ahí es en donde se demuestra qué tanto estamos creciendo espiritualmente. Entonces cuando empezamos a nosotros a demostrar esto, nos damos cuenta que lo que alguien plantó, que lo que alguien regó, no fue en vano. Está creando en nosotros una persona diferente que está demostrando quién es Jesús en el día a día. Amén. Amén. Eso es lo que provoca. Entonces, el discipulado o el crecimiento espiritual no termina cuando yo llego a este edificio y dejo a mis niños en la escuela dominical o a mis jóvenes en sus clases. El discipulado tampoco termina, el crecimiento espiritual no termina cuando el pastor al final del servicio hace una oración final. Continúa cuando regreso a casa, continúa cuando estoy en casa, continúa cuando me reúno con amigos, continúa cuando voy al trabajo, cuando regreso del trabajo, cuando vengo a esta iglesia. Porque Dios no ha terminado de completar nuestra fe. Costa Road en español es para ti, para ti, para ti, para ti, para mí y para nuestra familia, un lugar para crecer. Y ese es el mensaje el día de hoy. Amén, amén. Dos cosas a manera de invitación. ¿Cómo entonces puedo plantar? ¿Cómo entonces puedo regar fe en los demás? ¿O cómo puede ser que otros planten en mí, rieguen en mí? Cuando salgamos del servicio,
pueden ir afuera, va a haber unas mesas en donde va a estar el equipo listos para inscribir a sus hijos, a sus jóvenes o a sus adultos, o a ustedes como adultos en las diferentes oportunidades de crecimiento espiritual. Acabamos de empezar Ruta 180, un programa de discipulado, de clases y retiros. En adición, cuando ustedes entraron, les dieron un papelito blanco. ¿Cuántos de ustedes lo tienen? Okay. Este papel blanco, si no lo tienen, el equipo de hospitalidad está pasando entre el edificio para que se los den un momentito. Escúcheme muy bien lo que van a hacer con este papel. Escúcheme muy bien. En este papel, ¿cuántos de ustedes han experimentado un crecimiento espiritual en Costa Road? Aquí ustedes van a escribir su crecimiento espiritual. Por ejemplo, y lo van a poner numéricamente. Por ejemplo, empecé a orar o aprendí a orar. Mejoré mi vida de oración, comencé a servir, aprendí a ayunar, he crecido en mi generosidad. Los va a enumerar. Después estos papeles, si tiene 4 cosas aquí, va a ir a una vid que está fuera del área de niños y la va a cambiar por uvas en calcomanía. Por cada cosa, si usted tiene 3 cosas, le van a dar 3 uvas. Y estas uvas la va a poner en una vid que está actualmente ahí. Usted va a ver más de estos colocados. Es el fruto de lo que el Ministerio de Inglés en los 3 servicios pasados colocaron ahí. Porque el crecimiento de inglés no es diferente al crecimiento de español. Al final somos la misma vid, somos la misma iglesia. Y queremos celebrar el crecimiento espiritual entre todos los servicios. Así que voy a invitarles a que entonces en una oportunidad llenen esta hojita y al final del servicio vayan para allá. Vayamos a Dios en oración. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder celebrar que hemos llegado a una iglesia que le interesa y le importa el crecimiento espiritual de nuestros niños, jóvenes y adultos. Dios, en tus manos ponemos nuestras vidas. Y ponemos en tus manos a aquellos que se van a convertir o se están convirtiendo en un Pablo, en un Apolos para nosotros. En el nombre precioso de Jesús, así lo pido. Amén.